parcela tenemos una plantación mixta donde podemos apreciar que se tiene maguey espadín tipo oaxaqueño y maguey espadín criollo guerrerense. Entonces aquí lo que queremos mostrar es de que la variabilidad genética nos va a dar diferentes resultados en cada uno de los casos. Y pues aquí vemos en la foto, por ejemplo, en esta parte del video, como del lado izquierdo de sus pantallas tenemos una planta de maguey espadín tipo oaxaqueño, en el centro una de criollo originario de Guerrero, y del lado derecho de esa planta tenemos otra de espadín oaxaqueño, es decir, al centro tenemos una planta de espadín criollo. Si nosotros seguimos viendo hacia los demás puntos de la plantación, vamos a ver la misma constante que tenemos intercalado el criollo con el espadín tipo oaxaqueño. Primero cabe aclarar la diferencia en edades. Es una plantación que se va reemplazando o sustituyendo conforme se va gimando, es decir, se giman las plantas maduras, se reemplazan por plantas pequeñas. Por ello la diferencia no es que el espadín tipo oaxaqueño esté creciendo más, es el más mayor. Es en un suelo totalmente complicado, es un suelo altamente arcilloso y a la vez pedregoso. Cuando pega la sequía en este suelo se comienza a agrietar un poco el suelo, se rompen mucho las raíces de las plantas que están aquí establecidas, tiene mucha compactación, a la vez tiene mucha pedregosidad. Es difícil las labores mecánicas en este suelo. Es una de las razones por las cuales este suelo agrícola se pasó de utilizarse de sorgo y otros cultivos para utilizarse para el maíz, para el agave, perdón. Hubo maíz, pero debido a la complejidad, les decía, del tipo de suelo, pues se decidió cambiarlo a agave, y lo que se tiene es que como está muy cercano a una planta destiladora para la producción de mezcal, pues entonces se van seleccionando solamente aquellas plantas maduras, se van gimando. Posteriormente esos espacios se van cubriendo por otras plantas que se tienen disponibles. Aquí lo que queremos mostrar es el error que a veces se comete de que no se eligen a veces bien los hijuelos. De aquí es la importancia de elegir los hijuelos o las plántulas de excelente calidad. Tal vez algunos que empezaron a ver el video, si están pensando en invertir o en establecer alguna plantación, tal vez ya estarán pensando que si estaba en el centro una planta, quizás ya se les quedó en el inconsciente que una planta de criollo estaba enferma y estaba rodeada de dos plantas de espadín tipo oaxaqueño totalmente sanas. Entonces muchos dirían, pues yo voy a escoger espadín, ahí se ve que hay un contraste. No es así. El espadín es muy bueno, el espadín guerrerense lo seguimos cultivando bastante. Aquí el error, más que nada, pues esta planta fue de que no se eligió una planta, en este caso de buena calidad, es decir, el hijuelo o la plántula, lo que haya sido en su momento, no se revisó que tuviera la excelente fitosanidad, y por ello, si estos oaxaqueños, que fue la plantación madre o la original primero, más bien no la madre, porque no, esta de espadín criollo no es originaria del oaxaqueño, más bien que fue que el espadín tipo oaxaqueño se tuvo mucho cuidado al elegir los hijuelos y se utilizaron pues puros de primera, como se ha venido trabajando con el espadín. Y en el caso de los espadines criollos, pues a veces no tiene uno mucho de dónde escoger, hasta hoy en día, que estos últimos años se ha estado propagando más por semilla, porque por hijuelo, desgraciadamente, las condiciones, pocas veces hemos hablado, pero en los campos del estado de Guerrero, sobre todo en la región norte, que es donde hemos andado, las condiciones fitosanitarias del agave son, diríamos, estables. Es decir, la planta crece y se sigue desarrollando sin tanto problema. Sin embargo, trae diversos problemas entre ella, que los ha venido manejando porque no está en un monocultivo, está en un ambiente silvestre donde hay hongos como Fusarium. Rara la vez llega uno a observar pudrición de cogollo. Generalmente hay mucho picudo, para algunas regiones más que otro, dado a que se está propagando muy fácil. Sin embargo, se tiene, diríamos, en un equilibrio, porque ahí están los enemigos naturales. Cuando lo bajamos a una área cultivada y comenzamos a darle un manejo estandarizado y manejamos igual el oaxaqueño con el criollo en la misma plantación de la misma forma, se suelen expresarse algunas cuestiones de problemas. Entonces, esta planta lo que tiene, pues tiene tres cosas. Bueno, en especial dos. La pudrición de cogollo no está bien marcada todavía.
pero lo que sí tiene esta planta es que tiene un gran problema por una enfermedad fungosa, es decir, está atacada por el hongo Fusarium. No vamos a entrar en especies, vamos a quedar nada más de que en el complejo de especies de Fusarium que atacan el agave, que normalmente son 3 especies. No sabemos si una, 2 o las 3 de ellas estén asociadas, y entonces le está causando la famosísima enfermedad conocida como la marchitez. Por ello la planta se está encabujando, se está deshidratando, pero eso no es solo. Posiblemente lo primero fue un ataque por picudo del agave. Por eso, como en otros videos, vamos a volver a insistir, remarcar en la importancia del manejo con feromona o diferentes herramientas que ustedes decidan utilizar para manejar el picudo y que no pase esta situación. Aquí lo que tiene es un ataque severo por picudo. Dentro de ella, si la disectamos, pues tiene bastantes picudos de todos los estados de desarrollo seguramente, porque este insecto es activo todo el año, no hiberna, y todo el año se encuentran generaciones. A lo largo de todo el año se tiene la reproducción. Entonces eso es lo que lo está marchitando, porque los picudos están dañando el sistema vascular en la parte interior, y entonces no está subiendo agua. Si a eso le sumamos de que gran parte de las hojas ya tienen también marchitez causada por Fusarium, pues se compleja. También el Fusarium va a afectar el sistema vascular y el radicular. Entonces por ello es que tenemos una planta de estas condiciones, y no es que realmente sea más resistente una especie o un tipo de agave que el otro. Más bien es remarcar la importancia de cuando seleccionamos bien nuestras plantas o nuestros hijuelos o plántulas. A veces vale la pena invertir un poquito más en una planta sana, porque a veces suelen ser un poco más caras en cuanto a precio, pero pues es mejor tener un poco más de calidad. Y a otras ocasiones solo es cuestión de tiempo, tenemos en vivero y no queremos seleccionar por cuestiones de tiempo, o se nos hace caro o complicado estar seleccionando las plantas, y pues eso si lo hacemos nos va a retribuir esa inversión de ese tiempo. Si seguimos enfocando en plantas más pequeñas, vamos a ver aquí por ejemplo que hay espadín tipo oaxaqueño. Vean, ahí ya viene el hijuelo, estamos en el mes de diciembre, un hijuelo también de excelente sanidad. La planta no está tan grande, recuerden que decíamos que es un suelo complejo, que tiene problemas por su tipo de textura. Es un suelo totalmente muy compactado y arcilloso, y decíamos que esto durante la temporada de lluvias hace que la planta esté inundada, se ven problemas fungosos, aunque los dos espadines han estado muy tolerantes a ello, tanto el espadín oaxaqueño como el criollo. Sí, y en la temporada de sequía pues tenemos que aún ahorita en el mes de diciembre no se presenta el caso, pero pues en ocasiones empieza ya por los meses de marzo, abril o incluso mayo se empieza a agrietar más el suelo, y al romperse las raíces pues se va a afectar un poco la translocación de humedad en la planta a partir del suelo, que de por sí es escasa. Y si sumamos eso, si siguiéramos viendo aquí, pues vamos a ver que está ahí un criollo de buena sanidad, no tiene punta seca, no tiene marchitez, no tiene pudrición de cogollo, no tiene picudos. Y así, entonces, en esto lo que queríamos expresarles es la importancia de la selección de los hijuelos o plántulas que sean de muy buena sanidad, para que los resultados sean como los que vemos de los dos lados y no como el del centro. Asimismo podemos empezar con una planta sana, pero si también nosotros no le damos un buen manejo, aquí pudo haber sido un hijuelo sano, pero si se podó y no se hizo una aspersión de algún protectante para las heridas, por ejemplo algún fungicida, bactericida de cualquier origen, biológico, sintético, de su elección, como ustedes lo decidan, si no se hizo eso, pues se pudieron haber quedado heridas por las cuales pudo haber entrado Fusarium. Pero aquí lo que más considero importante es que quizá no se hizo un buen manejo de picudo en esta parcela, y pues entonces se estableció el picudo en esa planta, y de alguna manera eso comenzó a agravarlo, porque recuerden que el picudo está en el interior de la piña y es difícil después manejarlo. Por último, aclarar que aun cuando plantas de la misma especie, del mismo tipo, lo que ustedes quieran, estén pegadas una con otra, pues va a ser una gran variación en cuanto a la tolerancia, vamos a decir, o la susceptibilidad a ser atacadas por enfermedades o incluso por picudos. Un comportamiento extraño se ha observado a lo largo de diversos estados y en diversas plantaciones de diferentes especies de agaves, que pasa como aquí: la planta 1 está totalmente sana, libre de ataques de picudo. La planta 2, aunque fuera de la misma especie, encontramos que está muy dañada,
por ejemplo, muy infestada por picudo y muy dañada por Fusarium, incluso ocasiones por marchitez causada por bacterias, y la planta 3, 4, 5 y otras más siguen estando sanas, y a veces la planta que está contigua hacia abajo o hacia arriba suele estar infestada por picudos o por alguna de las enfermedades que estábamos mencionando. Es parte de la cuestión genética y de que los picudos no tienen una conducta como tal de dispersión, no tienen un patrón como tal. Si nos preguntaran cuál es el patrón de dispersión espacial del picudo del agave, pues diríamos que no lo conocemos, o más que nada no obedece un patrón como tal. Abarca por manchones. Yo quiero creer que son lugares por donde llegó, a lo mejor pasó que esta planta traía, por ejemplo, un picudo por ahí o una parejita, se establecieron y de ahí se hizo eso. Y como no ha habido la necesidad de emigrar porque todavía tienen comida, pues no han emigrado hacia otra planta, ahí están dentro, y por eso es que las plantas de los lados todavía no están atacadas. Pero el ataque por picudo del agave, en cuanto a la distribución espacial, diríamos que es por manchones, no obedece una distribución como tal. Hay franjas o tramos, manchones, donde realmente se concentra, y es lo que hace todavía más complejo su manejo, y por ello es importante recorrer las plantaciones para poder conocer en dónde está establecido. Bueno, entonces en otro video estaremos explicando un poco más de lo de las formas de recorrer las plantaciones para diagnosticar los diferentes problemas, y en particular el picudo. Por hoy solo era mostrarles las diferencias en la calidad de planta que se utiliza y los resultados que se obtienen cuando se selecciona bien la planta, e incluso cuando se selecciona bien y se tiene el cuidado básico, no excesivo tampoco, de la planta para que llegue al éxito en tiempo y forma la planta con buenos resultados, sin afectar tanto los bolsillos con excesos tampoco de inversión.